el reencuentro, buscando la paz. Nos dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. A la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que nos dice: seguid la paz, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero queremos enfocarnos en esta hora, en este versículo, donde comienza Pablo, el apóstol Pablo, aconsejándonos, diciéndonos que busquemos la paz. Busquemos la paz con todos. Y es que nos hemos enfocado mucho solamente en la mitad de este versículo. Hay muchos que solamente se han enfocado y que solamente hablan y que solamente viven y que solamente se refieren a la mitad del versículo, donde muchos se han enfocado solamente en la santidad, y es muy bueno. Debemos todos vivir en la santidad delante de Dios, claro que sí. Pero, ¿y la paz? ¿No vamos a buscar la paz también? Solamente vamos a vivir enfocados, solamente vamos a vivir pensando, y eso es muy bueno, muy importante, en que vivamos en la santidad de Dios, pero ¿y qué hay de la paz? Debemos también nosotros interesarnos en buscar la paz, como nos dice la palabra del Señor. Y así como tan importante es la parte del versículo donde nos habla que vivamos en santidad, también debemos darle importancia al principio del versículo, donde nos aconsejan, donde el apóstol Pablo nos aconseja y nos dice: busquen la paz y búsquenla con todos. No solamente podemos vivir enfocados en la mitad del versículo, sino que tenemos que pensar y tenemos que darnos cuenta y tenemos que darle la importancia al versículo completo. Van de la mano. Buscar la paz y la santidad, ambas van de la mano. Y los hemos separado el versículo, los hemos como que picado en dos y nos hemos enfocado nada más en la mitad del versículo donde se habla de la santidad. Pero no vamos a hablar de buscar la paz. Y yo me pregunto, ¿podríamos sinceramente nosotros vivir en santidad sin tener paz con los demás? Sinceramente, ¿podríamos vivir nosotros en santidad delante de la presencia de Dios sin tener paz con los demás, sin buscar la paz con los demás? Porque tan importante es vivir en santidad como también en buscar la paz. Qué triste. Hay una situación que estamos viviendo, que la hemos estado viviendo por muchos años, pero me he dado cuenta que ahora como que es más fuerte. Y qué triste, que mientras hay muchos que proclaman y hay muchos que se enfocan, y hay muchos que hablan y ministran y predican sobre la santidad, qué triste es qué triste que nosotros podamos ver, y lo estamos viendo con nuestros ojos, que aquellos que proclaman esa santidad, gloria al Señor, que la pasan peleando. Es una situación muy triste. Yo estoy segura que el Señor en su trono tiene que estar con el corazón roto. Tiene que estar el Señor muy triste porque no estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer. ¿Cómo es posible que en el mundo haya guerra? Hay guerra en Rusia, en Israel y en tantos lugares y en tantos países, pero también hay guerra en la iglesia. Qué triste es ver la gente matándose unos a los otros en esos lugares donde hay guerra, pero parte más el corazón ver cómo la gente dentro de las iglesias se están matando unos a los otros y se están peleando unos con otros. Nosotros estamos orando por nuestros hijos, por nuestros familiares, por aquellos que no han conocido al Señor, por aquellos que se han descarriado, para que ellos busquen al Señor, para que ellos se acerquen al Señor. Pero muchos de ellos están desilusionados, están decepcionados, al ver cómo dentro de la iglesia la gente se están peleando. Y muchos no quieren visitar la iglesia y muchos no quieren ir a la iglesia porque el pueblo de Dios, en vez de nosotros tener paz entre nosotros y nosotros ser la luz que el Señor nos mandó a ser luz en medio de este mundo lleno de tinieblas, nos estamos matando unos a los otros y peleando. Pero qué triste es esta situación que estamos viendo, y le pedimos al Señor que sea obrando, que Dios sea obrando. Ver las personas peleándose en las redes sociales. Y yo me pregunto,
Pero Dios mío, es que la gente no puede resolver sus problemas personales como antes se hacía. No pueden hablar en persona, no pueden llamarse por teléfono, no pueden hablar allá en privado. ¿Por qué tener que pelear en las redes sociales? ¿Por qué tener que acudir a las redes sociales para pelear, para atacar, para criticar, para tratar de resolver un problema que tienen con X o Y persona? Qué triste, Dios mío. Las almas se están perdiendo y es lo que muchos tenemos que entender, que las almas se están perdiendo. Las almas se están perdiendo y los cristianos peleando, y que hay tanta necesidad en este mundo, hay tanta necesidad en esta tierra y muchos están perdiendo el tiempo. En cualquier momento el Señor viene, en cualquier momento el Señor viene a buscar su iglesia. Yo me pregunto cómo nos va a encontrar, haciendo así, haciendo su voluntad o peleando. El apóstol Pablo nos aconsejaba y nos aconseja y nos sigue aconsejando: busquen la paz, buscar la paz, busquemos la paz. Y dice con todos, o sea, con los demás, pero también debemos buscar la paz con nosotros mismos. Yo no creo sinceramente que nosotros podamos estar en paz con nosotros mismos si nosotros estamos en guerra con otros. Yo no creo que nosotros estamos en paz con nosotros mismos si nosotros no estamos en paz con otros. Y hablando de tener paz con nosotros mismos, yo recuerdo que yo misma no estaba en paz. Yo no me sentía en paz. Estoy hablando de cuando yo no conocía al Señor, cuando yo no asistía a la iglesia, cuando yo no le servía al Señor, cuando yo no conocía de Dios, cuando yo no sabía nada de Dios. Que yo recuerdo que, siendo una jovencita, yo odiaba con toda mi fuerza a mi padre y lo culpaba a él por todas las cosas que me habían sucedido en la vida. Por un lado, deseaba tener una relación sana, bonita, como muchos hijos tienen con los padres. Por un lado, deseaba tener una relación entre padre e hija, pero no la tenía. Por un lado, yo anhelaba eso, yo extrañaba eso, yo no conocía eso, yo no sabía qué era tener una relación, un padre con una hija, como muchos niños y jóvenes que lamentablemente, y oramos al Señor y le pedimos al Señor que sea Dios obrando en las mentes, en los corazones de muchos niños y de muchos jóvenes en este mundo, dentro y fuera de la iglesia, que no viven en paz con ellos mismos, que odian a sus padres, que se sienten tristes, que sufren depresión. Niños que han sido, al igual que yo, maltratados, que han sufrido también, como yo, el maltrato físico, emocional, psicológico, mental, sexual y todo tipo de abuso. Niños que han sido abandonados, abusados, maltratados, olvidados, especialmente los niños huérfanos con padres vivos, que pienso que esos son los que sufren más. Y rogamos al Señor por esos niños, porque esos niños no tienen paz con ellos mismos. El daño que nosotros los padres le hacemos a los hijos, y me incluyo, es un daño que muchas personas no quieren entender y no pueden entender. Y hay muchos que no entienden que muchos de esos daños perduran para toda la vida, perduran por muchos años. Y hay muchos daños que le causamos a los niños que los pueden marcar para siempre. Y así vivía yo, no vivía en paz. Y buscaba la paz en diferentes lugares, en diferentes sitios, en personas equivocadas, en lugares equivocados. Yo buscaba la paz, yo anhelaba tener paz, yo anhelaba sentir esa paz dentro de mí, pero no la encontraba. Y en mi caso, yo no tenía paz conmigo misma. Pero qué lindo que a mi padre le llegó la hora y el momento, como nos dice la Biblia y como hemos hablado anteriormente sobre la historia de Jacob y Esaú, que llegó un momento en que Jacob reconoció que admitió su error y quiso regresar y pedirle perdón a su hermano Esaú. Y qué lindo que mi padre pudo reconocer, pudo darse cuenta, pudo reflexionar, pudo pensar y se llenó de valor para regresar, para pedir perdón. Sí, porque entendemos que hay muchas personas que se les hace difícil pedir perdón. Para muchos no es fácil pedir perdón. Yo recuerdo que yo le explicaba esto a mis niños cuando eran pequeños y yo les decía, ¿verdad?, que esto son cosas que a muchos les pasa. Y recuerdo que en muchas ocasiones encontré debajo de mi puerta notitas y cartitas de mis hijos donde ellos me pedían perdón, donde me decían que me amaban y me pedían perdón, ¿verdad?, por las cosas malas que hicieron durante el día, ¿verdad?, o en la semana. Y qué lindo que para muchos no es fácil pedir perdón, pero
podemos hablar con el Señor, podemos orar al Señor y podemos pedirle al Señor que Él nos ayude a pedir perdón, que Él nos ayude a humillarnos, que Él nos ayude a ir a donde esa persona que le hemos fallado, que le hemos ofendido y pedirle perdón. Pues jamás olvidaré esa tarde cuando mi padre llega a mi hogar a visitarme y no sabía yo cuáles eran sus intenciones. No sabía yo con qué propósito él me visitaba y mi padre buscaba la paz. Buscaba paz porque no tenía paz consigo mismo, no sentía paz consigo mismo. Seguramente pensando en todo lo que había hecho, seguramente pensando en todo el daño que me había ocasionado a mí. Y no solamente a mí, ¿verdad?, sino a todos mis hermanos, a mi madre. Y qué lindo, ¿verdad?, que ese momento le llegó a mi padre. Y así pedimos al Señor que ese momento le llegue a muchas personas. De poder reconocer, de poder admitir, de poder pensar, reflexionar y darse cuenta y pedir perdón. Qué lindo, para que puedan tener paz con ellos mismos. O sea que por un lado yo no tenía paz conmigo misma y por otro lado mi padre tampoco tenía paz con él mismo. Y qué lindo que él vino a mi casa a visitarme porque él andaba buscando la paz. Llenándose de valor, llegó a mi casa humillado. Recuerdo que aquella tarde vino, se me acercó y me abrazó y comenzó a pedirme perdón. Y a pedirme perdón. Y mi padre lloraba sin consuelo. Y él lloraba, pero lloraba muchísimo. Y él estuvo abrazado a mí, llorándome y pidiéndome perdón. Y pidiéndome, y lo repetía, y Nancy, perdóname por todo lo que te hice, perdóname por todo el daño que te he hecho. Yo recuerdo que mi padre, mientras me abrazaba y mientras lloraba, yo lo miraba con odio, yo lo miraba con rabia, yo le tenía resentimiento, yo muchas veces hasta le deseé la muerte. Y mientras él lloraba, yo lo miraba y yo no quería ni tocarlo, yo no quería ni acercarme a él, pero él me abrazaba, pero él me tocaba. Y en un momento allí yo pude sentir una presencia que en aquel momento yo no la entendía, era Dios. Sentía un fuego que me quemaba, sentía un fuego que me ardía. Yo abría los ojos y miraba a mi alrededor y decía, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y era que la presencia de Dios estaba allí en aquella sala. Yo no le conocía y él tampoco le conocía, para que ustedes vean que cuando Dios tiene planes con una persona, cuando Dios tiene propósito con una vida, Él va por encima. Él va por encima de todo y Él nos sigue amando y sigue tratando con nosotros y Dios escucha nuestras oraciones y Dios está ahí con cada persona que no le conoce. Y qué lindo que mientras mi padre lloraba, aquella presencia poderosa estaba allí. Y recuerdo que yo cerré mis ojos y hubo un momento en que entonces yo le devolví el abrazo. Hubo entonces en que yo puse mis brazos sobre sus hombros y allí estuvimos llorando largamente. Y yo recuerdo que mientras nosotros llorábamos, yo sentía y yo pude escuchar que cadenas, sí, sentía y las podía oír literalmente, las podía oír, las podía escuchar como ellas caían al piso. Y yo miraba a mi alrededor y yo miraba al piso y decía, ¿qué es eso? Que estoy oyendo como que cadenas se rompieron, como que cadenas caían al piso. Y yo miraba a mi alrededor y sentía hasta temor porque estaba sintiendo algo que nunca en la vida lo había sentido. Cadenas se rompieron. Fueron cadenas que se desprendieron de mí, cadenas que caían al piso, que Dios las rompía. En ese abrazo, en esa reconciliación, en ese reencuentro, yo fui liberada. Yo recuerdo que cuando nosotros, después de haber estado llorando por muchísimo tiempo y estar abrazados por mucho tiempo, yo me sentía liviana. Cuando yo me despegué, cuando yo me separé de mi papá, yo sentía como que podía volar, como me sentía como que libre, me sentía como liviana, me sentía como que si él me soltaba, me iba a elevar al cielo como los globos o las bombas cuando tienen helio. Yo sentía que iba a volar. Yo me tuve que sentar porque me sentía bien mareada, me sentía bien liviana, sentía la liberación de Dios. Para ese tiempo yo no entendía nada que estaba pasando porque yo no conocía nada del Señor, yo no conocía nada del Evangelio y yo pude
experimentar esto. Y cuando esas cadenas se rompieron, cuando esas cadenas cayeron al piso, cuando yo sentí esa liberación, que sentía que podía volar, que me sentía como en el aire y me sentía dentro de mí algo tan lindo que yo no lo puedo describir con palabras. Es que yo no puedo describir qué tan lindo era lo que yo sentía dentro de mí. Entonces por dentro yo comencé a sentir paz. Aquel peso que yo sentía dentro de mí se fue. Aquel peso que yo sentía sobre mí se fue. Todo ese peso que había dentro de mí, que había sobre mí, que había dentro de mi ser, se fue. Yo comencé a sentir paz. Y por primera vez yo me sonreí con mi padre. Y por primera vez yo pude mirarlo con ojos de amor. Y por primera vez yo pude sentirme a gusto al lado de mi padre, porque Dios intervino en esta situación. Dios intervino en esta situación familiar que por tantos años había sido rota. Nunca había tenido una relación con mi padre. Nunca había tenido una relación como Dios manda, como debe ser, como los niños deben tener con sus padres. Nunca había tenido una relación de padre a hija. Y en aquella tarde estaba apenas comenzando a tener una relación con mi padre. Yo sentía algo hermoso, algo muy bello dentro de mí. Y yo sentía una paz. Podía respirar la paz. Ya no respiraba odio. Ya no respiraba rencor. Ya no respiraba deseos de venganza. Ya no respiraba deseos de muerte, sino que respiraba paz. Y qué lindo que en aquella tarde yo pude experimentar eso y pude sentir la paz de Dios, como nos dice el Señor, mi paz lo estoy, no como el mundo la da. Dios nos da una paz tan bella, tan preciosa, tan hermosa, que es difícil tú poder describirla con palabras. Una paz que te llena, una paz que te hace sentir contento, que te hace sentir gozoso. Yo recuerdo que aquella tarde yo estaba gozosa porque sentía la paz de Dios. Y qué lindo que en aquella tarde yo pensé, ahora sí, voy a poder hablar con mi papá y voy a poder compartir con mi papá como yo siempre quise, como yo siempre deseé desde niña. Qué lindo. Ahora vamos a tener una bonita relación. Ahora lo puedo ver a los ojos. Ahora podemos hablar. Ahora vamos a poder compartir y vamos a poder salir. Y yo pensando en mi mente en tantas cosas, pero tristemente, después de ese reencuentro, mi padre falleció a los 2 o 3 días. Y me quedé con los deseos de tener una relación con padre. Y muchos que me conocen dirán, pero ¿de qué ella está hablando si ella vivía con su papá? ¿De qué ella está hablando? Porque su papá vivía con ellos. Ella vivía en la casa y el padre vivía así. Mi papá estaba, pero no estaba. Y aunque él haya vivido en la misma casa, bajo el mismo techo, no había una relación. Y esto lo pueden entender aquellos que lo han vivido, aquellos que lo han experimentado, aquellos que han tenido una buena relación con sus padres y que se han llevado muy bien y que no sufrieron por maltrato, ni abuso, ni todas esas cosas y que han tenido una bonita relación con sus padres, no me van a entender. Me van a entender los que sí han vivido en un hogar donde ha habido maltrato, donde ha habido abuso, donde los hijos no han podido tener una relación con los padres o los padres no han podido tener una relación con sus hijos. Un padre puede estar dentro de la casa y no estar físicamente, pero no estar. ¿Me entienden los que han experimentado esto? Y de esto podemos nosotros también aprender, que nuestros hijos no solamente necesitan nuestra presencia, que vayamos al trabajo y que paguemos, sino que tengamos una relación con ellos, que compartamos, que hablemos. Y esa relación de padre e hija nunca la tuvimos. Y yo la anhelaba desde niña. Yo oraba por mi padre desde niña para que Dios obrara en él, para que el Señor cambiara. Y después, cuando yo pensé que ya lo había logrado y que me sentía tan feliz y tan contenta cuando mi padre vino a mi casa para pedir perdón, no pudo ser. Pero sí le doy gracias a Dios de que pudimos tener ese reencuentro, de que pudimos tener esa reconciliación. Y de que mi padre buscó la paz y la encontró. Y al encontrar la paz la encontré yo también. Porque ambos no teníamos paz. Él por lo que había hecho y yo por el daño que me había hecho.
Y le damos gracias a Dios por eso y le pedimos al Señor en esta hora por todas las relaciones de familia, por todos los padres, por todos los hijos, por todos los hermanos, por todos los familiares, por todos los seres queridos. Le pedimos al Señor que siga obrando en todos los hogares, que Dios sea sanando corazones rotos, que Dios sea sanando corazones heridos, que Dios sea arrancando rencores, odio, amargura, resentimiento, depresión, ansiedad, porque todo eso nos hace daño a nosotros. Y sí entendemos que es normal que una persona se sienta así cuando otra persona le hace daño. Y para ellos le pedimos al Señor que sea Dios obrando en sus corazones, que sea Dios obrando en sus mentes, en sus espíritus, porque una persona llena de odio, una persona llena de resentimiento no va a tener paz consigo mismo. Vivirá toda la vida con todo ese dolor, con todo ese sufrimiento. Vivirá toda la vida sufriendo, vivirá toda la vida sin paz. Y qué lindo que busquemos la paz. Busquemos la paz en mi caso. Yo me quiero referir a mi caso. Yo sé que muchos casos son diferentes y muchos casos son, ¿verdad?, individualmente diferentes. Pero en mi caso, yo, Nancy de Jesús, te puedo decir en esta hora que yo no vivía en paz, que yo no podía vivir en paz. Y que cuando nosotros tuvimos ese reencuentro, cuando mi padre vino a donde mí, hacia mí, para pedirme perdón, cuando yo pude perdonarlo, y necesité la ayuda del Señor, porque allí estaba el Señor. Sin la ayuda de Dios, sin la intervención de Dios, eso no iba a ser posible, porque yo lo odiaba con toda mi alma. Y qué lindo que Dios nos visitó y Dios estuvo allí. Y Dios estuvo allí presente, obrando en nuestras vidas, obrando en nuestros corazones, obrando en mi vida, porque yo necesitaba la intervención de Dios. Y Dios era el único que podía obrar en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y Dios era el único que podía sanar y arrancar de mi corazón todo ese odio que yo sentía hacia Él. Y Dios pudo poner amor en mi corazón hacia Él, porque nunca lo amé. No podía amarlo por todo el maltrato y todos los daños que Él me hacía. Pero qué lindo que Dios echó todo eso a un lado. Y Dios puso amor en mi corazón, Dios puso amor en mí. Yo comenzaba a amar a mi padre cuando lo perdí. Pero doy gracias a Dios que antes de que Él muriera, de que antes de que Él partiera de este mundo, pudimos encontrar la paz. Mi padre pudo encontrar la paz. Y al Él buscarla, yo también encontré paz. Oramos al Señor y le pedimos a Dios por todas las familias, por tantas situaciones que están ocurriendo en los hogares, por tantas situaciones que están ocurriendo en las iglesias, por tantas situaciones que están ocurriendo en este mundo. Y se las presentamos todas al Señor para que sea Dios obrando de manera especial. Padre Santo, en esta hora te presentamos, Dios mío, a todos los hijos, a todos los padres, a todas las madres, a todas las familias, a todos los hogares, Señor amado, que sea tu presencia obrando en cada corazón, en el corazón de los hijos, en el corazón de los padres, en los corazones de cada familiar, de cada ser querido, Dios mío, que sea tu presencia visitando los hogares, que sea tu presencia habitando en los hogares, Señor amado, bendice a las familias. Te rogamos, Dios mío, en esta hora que tú bendigas a las familias de manera especial. Bendice todas las familias del mundo. Sana, Dios mío, las familias. Sana los corazones heridos, los corazones rotos. Sana todas las relaciones, Dios mío, de las familias, Señor amado. Mira todo aquel que sufre, todo aquel que llora, donde hay abuso, donde hay maltrato, donde haya adicción, alcoholismo, donde hay tantas situaciones que están afectando la vida de los niños, la vida de los adultos, la vida de las mujeres o de los hombres. En el nombre poderoso de Jesús te rogamos, Señor, te imploramos, Dios mío, te pedimos, Señor amado, que tú seas bendiciendo a todas las familias de esta tierra. Bendice a cada hogar, bendice a cada familia, bendícenos a todos, Dios mío, que tu presencia sea el centro de cada hogar, de cada familia. Glorifícate en cada situación, Dios mío, que pueda estar afectando a cualquier niño, cualquier mujer o cualquier hombre,
cualquier joven. Padre, manifiesta tu poder, glorifícate de manera especial, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos, te imploramos que bendigas nuestras familias, bendícenos a todos, Señor amado. Necesitamos de ti, Dios mío, necesitamos de tu presencia, que seas tú el centro de nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate. Para ti no hay nada imposible, Señor. Manifiesta tu poder de manera especial en todos los hogares, en todas las familias, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor amado, por lo que tú has hecho en muchas familias. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, Señor, en las familias. Padre, bendice a cada miembro de cada familia, Dios mío. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, te suplicamos que tu presencia poderosa y bendita, Dios mío, sea en medio de nosotros, sea con nosotros y en nosotros, Señor. Bendice cada familia, Padre, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Cúbrenos con tu sangre, que tu presencia sea obrando en cada hogar, en cada ser humano, en cada miembro de la familia, en el nombre de Jesús.